¿Se escucha? Doctor, buenas noches. Doctor, Sí, se le buenas escucha a noches, sí usted. se le escucha. Sí, se escucha. Doctor, buenas noches. 29, doctor. Ok, ya. Me paso la lista de los 29, ¿ya? Ok, vamos a continuar. Las Ya, doctor. complicaciones. Hay un acápite muy importante que se llama las complicaciones del enfermo renal crónico. Específicamente, lo he tratado de resumir en lo que es anemia y lo que es complicaciones de enfermedad mineralosa. Los temas son un poco complejos. Vamos a tratar de acelerar esto, dar puntos específicos, ¿no? Primero, sabemos que la tasa de filtración glomerular está prácticamente en descenso en los pacientes, en diferentes estadios que nosotros podemos ver. Asimismo, vemos que la eritropoyetina también no se comporta del mismo modo. Lo que normalmente debería de mantenerse, a veces se acelera, pero lo que es más importante es tomar en cuenta que mientras más caiga la tasa de filtración, pues nuestra función renal va a ser prácticamente deficiente en la formación de eritropoyetina, que es una de las causas y motivos principales de este gran estimulador de que persista la anemia. También hay que tomar en cuenta que la eritropoyetina pues es una relación de la producción que se da a nivel del túbulo intersticial del túbulo proximal. Es en esas zonas donde se empieza a generar o a esta eritropoyetina. Es por eso que en los estados agudos, a veces, como en este caso, teniendo prácticamente pues indeble nuestras células a nivel tubo intersticial, se llega a secretar esta EPO y casi no se pierde esta función de la eritropoyesis en estados agudos. A diferencia de los estados crónicos, en los cuales pues ya sabemos que se caracteriza por, ¿qué dijimos? Fibrosis intersticial y esclerosis glomerular. Al haber una fibrosis intersticial, tiende a caer esta formación de EPO. Entonces, es la característica del enfermo renal crónico, a diferencia del agudo. Entonces, el enfermo renal crónico, mientras empieza a tener mayor daño y lesión que hemos visto que es progresivo por diferentes motivos que ya se expuso anteriormente, va a generar pues que no se genere esta hormona. Algo o un papel muy relevante es el papel de la epsidina. La epsidina resulta ser pues una molécula que es sintetizada por el hígado, pero pareciera fácil, ¿eh? Acá vemos epsidina elevada, bueno, hay pérdida de hierro, este tipo de pérdida de hierro, ¿cómo se dará? ¿Qué efectos o mecanismos generarán esta pérdida de hierro? ¿Será una pérdida real o será una pérdida falsa? Bueno, la idea es de que esta epsidina, pues, en cierto grado podemos observar en niveles altos en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, que a la final, pues, por déficit de hierro, ya sea déficit por aporte o déficit por retención, ya lo vamos a ver más adelante, pueda disminuir esta eritropoiesis, ¿eh? Y a la final, la disminución de eritropoiesis nos pueda condicionar mayor eritroferremia, mayor inflamación, bueno, y subsecuentemente, por la pérdida renal, disminución del EPO. Anteriormente les decía, hay una estrecha relación en lo que es las toxinas urémicas. Las toxinas urémicas se comportan a nivel celular pues como un efecto de un microambiente, genera un microambiente pues tóxico para la célula. Es por eso que, bueno, más adelante hay parámetros que podemos observar de lo que es la normalidad de la hemoglobina, pero incidiendo específicamente en el tiempo de vida y también en la estructura celular que presenta nuestro hematíe. Acá, por ejemplo, algo clásico, y esto espero que lo lean, es un artículo muy hermoso y bonito que se ha publicado en la New England. Pareciera pues algo, un gran descubrimiento, creo que esto es todavía de hace unos 15 o 20 años, pero tomemos en cuenta que siempre les voy a hablar y les hablo de los microorganismos, ¿eh? Los microorganismos van a generar un estado inflamatorio. No solo los microorganismos, también tenemos pues algunas células malignas. ¿Qué sabemos que van a formar los qué? ¿Los PAMs o los DAMs, chicos? Los PAMs, ¿eh? Y estos PAMs y DAMs que puedan generarse, puedan estimular nuestro sistema inmune.
Esta disregulación del sistema inmune pues va a generar que haya un efecto mecánico o esta activación de nuestras diferentes vías innatas, ¿eh? Lo más importante acá tienen que tomar en cuenta el papel del macrófago. Esta cosita que parece una araña, que tiene sus prolongaciones así medias alargadas, este macrófago tiene mucha relación con lo que es la anemia crónica. Y sabemos que la anemia crónica es parte de la enfermedad renal crónica. Y vemos arriba cómo la estimulación persistente, ya sea por estos lipopolisacáridos que son derivados de restos bacterianos, o también pueden ser derivados de nuestras propias células a partir de un estado autoinmune o maligno que tengamos, van a generar un estado proinflamatorio con la secreción de interleuquinas, factores de necrosis, interferones. Todo esto va a hacer pues que se estimule, ¿qué cosa? Un incremento de nuestra ferritina y probablemente si hay lisis celular, porque estamos viendo que hay un estado inflamatorio persistente, esa lisis celular pues va a hacer que haya degradación de nuestros hematíes, ¿no? Y esta degradación de hematíes pues va a hacer que se estimule que los macrófagos, que son nuestros pichanitas, nuestros recicladores muy importantes, pues empiecen a ¿qué? A tratar de generar un nuevo orden del manejo de estos restos celulares. Va a tratar de aprovechar que estos restos celulares puedan servir pues para la formación futura de otros elementos de Matías. El macrófago no desperdicia nada. Y bueno, en el interín de que empieza a reciclar estos hematíes que en cierto grado han sido dañados, lesionados por todos estos factores autoinmunes, o propios pues de ruptura o lesión a nivel celular, o hasta envejecimiento, genera un acúmulo de hierro a nivel intramacrofágico, le diremos, ¿eh? Y ahora veamos el papel de la epsilina. Esta epsilina, si se dan cuenta, miren, ¿quiénes son los que tienen un feedback positivo? ¿Quiénes son los que están estimulando a que esta epsilina empiece a incrementar estos procesos, estos restos que activan nuestra cascada de inflamación? Asimismo, miren, hasta los lipopolisacáridos. Sabemos que la epsilina, pues, va a generar un feedback negativo a nivel del duodeno, evitando que se absorba más hierro y esto va a generar disminución de la absorción de hierro y futuramente una inhibición de la eritropoiesis. Algo muy relacionado entre la epsilina y el macrófago es también que da esto, fíjense, miren, fíjense esta linecita que viene hasta acá y actúa sobre la ferroportina. La ferroportina hace prácticamente pues que salga este hierro que ha sido reciclado por nuestros macrófagos para que futuramente este hierro pues sea utilizado en la elaboración de estos hematíes, ¿eh? Pero ¿qué tipo de feedback nos da esta epsilina? Nos da un feedback negativo, o sea, lo que hace es cierra esta ferroportina. Entonces, al cerrar esta ferroportina, ¿qué nosotros generamos? Que haya retención de hierro. Entonces, por eso es que a veces pues se da este tipo de anemia crónica, la normocítica o normocrómica, o también la hipocrómica y la microcítica. Entonces, esto pues es algo resaltante para lo que es la anemia. Entonces, tomemos en cuenta que acá, en este punto, es donde inicia, y acá están las enfermedades crónicas. Una de ellas pues es la enfermedad renal crónica. ¿No es cierto? Entonces, hay que entender que la eritropoiesis no solamente pues, es porque en nuestro riñoncito se le ocurrió decir, uy, está esclerosándose, a nivel tubulointersticial ya se ha perdido la formación de EPO. No es el único factor. Vemos que hay una estrecha relación con el macrófago, ¿eh? Y no solo eso, ¿eh? Veamos, pues, acá, imagínense, mira, ¿qué hacen, qué hacen estos estados como el interferón, factor necrotumoral que tienen? Así, sin que el riñón esté enfermo, o sea, pacientes que tienen estos estados, sin que el riñón esté enfermo, inhibe la eritropoiesis. O sea, ya se está inhibiendo precozmente. No necesariamente porque el riñón esté dañado, no, por el mismo estado inflamatorio que tienen los pacientes. Resulta entonces importante conocer esta relación de nuestro sistema digestivo, macrófago, riñón
y probablemente las noxas que se generan frecuentemente, pues sí. ¿Recuerdan que les hablaba a ustedes de las bacterias, virus, de la disregulación autoinmune? También afectan en este caso a nuestra anemia crónica. Y subsecuentemente, pues esto es, digamos, un modus común de evaluar a nuestros pacientes. Siempre hay que tomar en cuenta, pues, por lo menos en el paciente estos valores, ¿eh? Varón menos de 13, mujer menos de 12, para poder relacionarlo a un estado de anemia. Digamos que la característica es normocítica, normocrómica, y bueno, lógicamente que los reticulocitos están reducidos por poca proliferación medular. O sea, no significa que haya una inhibición total de la producción de reticulocitos, pero a nivel medular pueden estar afectos, ¿eh? Hay algunas estructuras que tenemos que evaluar nosotros para saber si esto pues es proliferativa o no proliferativa, porque si fuera una anemia no proliferativa estaríamos hablando que hay un daño en la médula ósea, ¿no es cierto? Asimismo, hay que resaltar que dentro de estos valores, el paciente pues cuando ya tiene una anemia, bueno, cualquier tipo de anemia que uno diagnostique, específicamente en la enfermedad renal crónica, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el valor normal ya cuando el paciente está en hemodiálisis o diálisis peritoneal, nuestro tope es de 10 a 12. O sea, ya no es el rango clásico, pues como en los varones. Varones más de 14, uff, algunos dicen más de 13,5 es normal. En mujeres más de 12. Si es gestante, más de 11, ¿no es cierto? Pero nosotros ya ha habido estudios indicando que una hemoglobina óptima para el enfermo renal crónico en estadios avanzados, como es el estadio terminal, es de 10 a 12 gramos por decilitro. Entonces debemos de mantener ese en el rango. Ahora, ¿por qué les digo es óptimo? Porque se ha evidenciado que niveles por debajo de 10, pues ya hemos visto los fenómenos clásicos de la anemia, ¿eh? Hipoxemia, ¿qué más genera? Bueno, alteración del metabolismo celular, X, Y, Z. Y mayor de 12, ¿qué podría generar? Genera en los enfermos renales crónicos estados de hipercoagulabilidad, ¿eh? Entonces, y también se ha relacionado como factor de riesgo cardiovascular. Ha habido muerte de paciente cuando subía más de 12 la hemoglobina. Es por eso que se ha estandarizado en ese rubro. Ahora, el tratamiento per se, como hemos visto, pues que hay una alteración tanto de la EPO como hay deficiencia de este hierro. Primeramente tenemos que evaluar, ¿eh? ¿Qué tenemos que evaluar? Estos valores. Clásicamente, se dice por lo menos que para que un paciente pues, reciba un tratamiento tenga que tener específicamente un índice de saturación de transferrina mayor de 20. Si no tienes un índice de saturación de transferrina más de 20, pues no tienes por qué estimular con EPO. Cuando tienes un índice de saturación de transferrina más de 20, dices, ah, ya, está ya con hierro, lo que necesito es un estimulador. Lógicamente que el hierro no es el único elemento que falte para la construcción de este nuevo hematina, ¿eh? Pero ya nos guía. Suponemos que el resto ya lo debe tener el paciente, proteínas, vitaminas, etc., estructuralmente para que pueda formar, pero hay que tomar en cuenta que tenga por lo menos más de 20. Acá nos indica más de 100. Bueno, la bibliografía en general nos indica que por lo menos tenga más de 200 nanogramos por mililitro para que nosotros podamos estimular con esto. Entonces, si no cumple o es menos de, acá ya es un extremo, menos de 100, menos de 20, o el hierro sérico menos de 50, pues podemos nosotros dar hierro vía oral. Tenemos diferentes tipos de hierro. El sulfato de hierro es el más clásico. El fumarato, el gluconato casi no lo manejamos vía oral. El sulfato de hierro hay diferente proporcionalidad de 200, de 300, de 500. Y lo más importante es saber del hierro endovenoso, ¿eh? Este hierro sacarato que nosotros le llamamos viene en una proporción de 100 miligramos en 5 mililitros. Se puede administrar a nuestros pacientes que están depletados con estos valores que estamos observando. Y lo que siempre se indica es diluir el suero fisiológico en 100 ml y pasar de 20 a 30 minutos, ¿eh? Tomar en cuenta pues que este hierro endovenoso pareciera factible el uso en cualquier paciente. No, tiene también el bemol de tratar de que nosotros
evitemos, digamos, este medicamento en algunas condiciones. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hay que interrumpir, pues, si tenemos una ferritina más de 500. Algunos ya refieren cuando la ferritina está más de 400. Son valores, chicos, que a veces, pues, convencionalmente lo agarran diferentes áreas a nivel internacional, pero estamos en ese rango, ¿eh? Para que se quede en su cabecita, como antes les decía, ¿eh? De 100 a 200, digo, de 200 a 400 es óptimo que esté la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina de 20 a 40. Para que se acuerde, hay una relación 200, 400, 20, 40, ¿no es cierto? Entonces, para que no se olvide. Este valor de acá que le han tomado ferritina más de 100, pues es un valor un poco más bajo, porque algunos hasta toman valor más de 150 para poder nosotros estimular con eritropoyetina exógena. Entonces, este índice de sanguáneo, índice de saturación de transferrina mayor de 40, ya no se da pues todo este elemento que se llama hierro. Pareciera fácil, como les decía, dar el hierro, pero es falso. El hierro mismo, endovenoso, puede generar inflamación, estrés oxidativo, citotoxicidad, disfunción endotelial, anafilaxis, hemosiderosis. Y en pacientes que tengan infección bacteriana, pues está contraindicado también. ¿Por qué? Porque sabemos pues que nuestras bacterias tienden a utilizar esto para poder replicarse. Eventos cardiovasculares y también genera un grado de mortalidad. Los beneficios sabemos, eficacia endovenoso más rápido, incrementa la hemoglobina, reduce el número de transfusiones y así podemos hablar de beneficios y riesgos. La inflamación persistente, que les decía, no solamente pues, es una inflamación a nivel de enfermedad renal crónica que se da solo a nivel endotelial. Vimos que hay muchos trastornos que pueden generar esta inflamación. Pues esta inflamación, como ya les decía, tiene un efecto deleterio, no solamente, digamos, como un estado, digamos, de aumento de citoquinas a nivel intravascular, no, acuérdense, al haber mucha deficiencia en diferentes vías metabólicas, diferentes noxas, como son pues no, fuera de este proceso inflamatorio persistente, sabemos pues que un estado ácido básico alterado, como es la acidosis metabólica, imagínense una celulita con el glóbulo rojo, a su alrededor hay toxinas urémicas, hay un estado ácido base alterado. Imagínense a Lematie que fuera de eso tiene déficit vitamínico, o sea, no sabe cómo actuar en diferentes vías metabólicas. Fuera de eso también el Lematie, para formarse hay un depresión de hierro, entonces cómo está este Lematie depletado de hierro, sabemos que al tener depresión de hierro vemos pues los famosos hipocromías, entonces este hierro, este Lematie no es una célula normal en otras palabras, ¿eh? Y el estado inflamatorio que presenta el paciente, pues es solamente un, un factor más para que esta célula viva poco, ¿eh? Ya dijimos en prácticas que la vida normal de un glóbulo rojo es de 120 días. La vida normal de un glóbulo rojo en un enfermo renal crónico es 90 días. O sea, hay disminución. Factores hay múltiples, ¿eh? Todo esto incrementa la morbilidad pues, en nuestro paciente. Y el estrés oxidativo genera pues, mayor pérdida proteica. Y otras causas, como les decía, en cierto grado que puedan relacionarse a esta anemia son pues infecciones que no se detectan, que pueden tener en otras partes. La inflamación, pues en un ejemplo, un pie diabético. El hiperparatiroidismo secundario, les decía, se ha relacionado tanto a la pérdida muscular como a la anemia. Las hemorragias crónicas por uso de antiagregantes plaquetarios, en diálisis usamos lo que es la heparina y puede generar gastritis, úlceras, y eso también conlleva que la anemia también no se recupere. Uso de IECAS, los IECAS, créanlo, no son mielosupresores. A veces hay casos específicos en los cuales hay pérdida o disminución a nivel de la médula ósea de la formación de glóbulos rojos específico y hay pacientes que usan ECA, se les retira el ECA y el paciente odio revierte. La insuficiencia cardíaca congestiva también es un elemento mecánico que puede hacer que sea disruptor para nuestra hematía. Otras causas, neoplasias, hemoglobinopatías, hipovitaminosis, desnutrición, ¿eh?
Hay que considerar siempre, pues, este tratamiento en casos de transfusiones. ¿Por qué? Porque estas transfusiones, si bien es cierto, nos llevan mayor riesgo de tener problemas virales, así como múltiples factores de riesgo que pueda darse durante la transfusión. También tenemos, por ejemplo, la sobrecarga de hierro, congestión, y también lo sensibilizamos al paciente si es que tuviera pues que optar por un trasplante renal, ¿no? Entonces, el beneficio de que el nefrólogo pues maneje al paciente, no el hematólogo, lo que es esta anemia persistente y progresiva, pues resulta pues en que la anemia no es el único factor que hace daño al paciente enfermo renal crónico. Tampoco la anemia tiene una sola etiología, que es la deficiencia de EPO. Hemos observado que hay múltiples etiologías que pueden generar la anemia persistente en el paciente. Ahora, de enfermedad renal, de enfermedad mineralosa, sabemos que la disminución de la masa renal hace que haya una disminución de la excreción renal de fósforo. Esto hace que se retenga el fósforo, es que el fósforo activa específicamente. Esto ya estimula de por sí que haya, ¿qué cosa? Una elevación de la parotormona, pero sabemos que esto estimula a la factor de crecimiento fibroblástico, ya lo hablamos antes, ¿no es cierto? En trastornos de fósforo. Esto va a hacer que haya menor reabsorción renal de fósforo. Asimismo, va a tratar de inhibir a la 1,25 hidroxivitamina D, que previamente ha sido estimulado por la PTH alta. O sea, acordémonos que este actúa como activador e inhibidor. Vimos que un factor de crecimiento fibroblástico, pues activo, está relacionado, pues, por este elevado fósforo, y sabemos que el que controla al factor de crecimiento fibroblástico también es el calcio. Observamos que estados con dietas bajas en calcio hacen que se inhiba, ¿eh? Pero al final lo que importa es que este factor de crecimiento fibroelástico, fuera de disminuir la 1, hidroxivitamina, que tiene dos efectos de la disminución de la absorción intestinal de fósforo y disminución de la absorción intestinal de calcio, lo cual va a hacer que el calcio sérico disminuya, y estamos volviendo nuevamente al mismo rubro, ¿eh? El fósforo hace que aumente el pH y el calcio disminuido hace que aumente el pH. Ahora, esto puede ser un ciclo vicioso que nos corresponde a nosotros pues entender. ¿En qué sentido? En que lastimosamente en lo que es la PTH, porque al final nosotros observamos acá de quién depende que haya daño de la paratormona, ¿eh? Esta PTH está muy activa, va a generar daño. Si está inactiva, o sea, no cumple las funciones metabólicas adecuadas, también va a generar enfermedad mineral. ¿Qué quiero decir? Que pues nosotros tenemos dos tipos, ¿eh? Las de alto remodelado y las de bajo remodelado. Para que me entiendan así específicamente. Alto remodelado, PTH alta. ¿Por qué hay PTH alta? Esto vamos a ver, pues, para que en su cabecita también se quede valores, aunque los valores varían según la bibliografía, según estudios, chicos, ¿eh? Pero algo para que se acuerden, una PTH más de 350, en algunos casos dicen más de 400, ya estoy pensando yo una enfermedad de alto remodelado. Una PTH baja, menos de 200 o 150, algunos dicen, ya es una enfermedad de bajo remodelado. Ahora, a ustedes les digo, la paratormona siempre les he preguntado, ¿cuánto es lo normal? Lo normal, chicos, es pues menor de 50, algunos 55, algunos 60, ya que sea 55 para nadie. Si la PTH es menor, normal, menor de 55, entonces, ¿qué estamos hablando de 200 o 400? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Ah, ya, entonces, en el enfermo renal crónico en estadio 5, pues la paratomana ya no se come. ¿Ya? Si lo normal es hasta ese nivel, da un nuevo orden de PTH. Ese nuevo orden de PTH, como les estaba señalando, es un rubro en el cual tiene que estar el paciente. Si sube más, vamos a tener alto remodelado. Si baja más, vamos a tener bajo remodelado. A la final, sea uno o el otro, aunque baje el titular. Bueno, más adelante lo vamos a hablar. Y acá están los factores patogénicos, no solamente
se han descubierto de los receptores de calcitonina, de la PTH o del estado de también de estado del paciente a nivel metabólico. Toda esta lista lo voy a leer, chicos, ya no hay tiempo. Es muy importante que sepan esto. La idea es que nosotros vamos a tratar de llegar a esta definición, ¿no? Enfermedad mineral ósea. Entonces, cuando hablamos de enfermedad mineral ósea, es toda alteración bioquímica esquelética de calcificación extraesquelética. Ah, ya, es una calcificación extraesquelética. ¿Y dónde se puede calcificar? Muy simple, el calcio, el fósforo, pues son elementos que están a nivel sérico. ¿Y por dónde se transportan? Por esos famosos tubos llamados arterias, ¿eh? ¿Y qué voy a dañar? Entonces, en estas famosas arterias hay un espacio que se llama endotelio. Entonces, empezaré a calcificar ese endotelio. Cuando es extenso esta enfermedad mineral ósea, no solo calcifica endotelio, calcifica hasta órganos, chicos. Eso es un poco bien complejo hablar de este tema, pero lo que en general tenemos que tomar en cuenta que esta alteración se da por esta normalidad de calcio, fósforo y PTH. Algunos hablan de la relación de calcio por fósforo frente a la PTH. Eso ya está en desuso, ¿ok, chicos? Y este remodelado, pues, nos va a generar, como hemos visto, ¿qué cosa? Una fragilidad del esqueleto, porque si se dan cuenta en la fisiopatología, este, este alto remodelado va a generar una osteoitis fibrosa y este bajo remodelado que va a ser una enfermedad ósea dinámica, que son las principales causas, digamos, en cada uno de enfermedad mineral ósea y tienen sus características. Pero las de alto remodelado vemos pues calcio, fósforo excesivo. Las de bajo remodelado también no permite que se reabsorban el nivel óseo. Acá, el acadigo ha generado pues mucha controversia porque la CADIGO es esta sociedad que trata de investigar y estudiar y darnos pautas de los enfermos renales crónicos, pues ha relacionado que no solamente pues se basa en la PTH, tenemos que ver alteraciones bioquímicas, es decir, lo que hemos visto es sangre, alteraciones óseas, o sea, no nos quedamos contentos con que veamos el calcio, fósforo, el PTH está alterado, no, tenemos que ver pues cambio óseo, y esto a veces se hace ¿con qué? Con Dios, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Estas calcificaciones vasculares. ¿Y cómo vamos a ver las calcificaciones vasculares? Observamos y vemos con radiología, con rayos X. Entonces, todo esto se deriva pues en mayor enfermedad cardiovascular, mayor mortalidad, disminución de la calidad de vida y fracturas en el paciente. Las lesiones asociadas, como les decía, pueden ser a nivel del esqueleto del sistema cardiovascular, que son las más importantes, o calcificaciones en tejidos blandos o calcifilaxis. Esta calcifilaxis, para que más o menos me entiendan, imagínense un riñón, un riñón en forma de piedra, todo infiltrado, todo. O sea, en vez de tener tejido para parenquimal el renal, no, tiene tejido para parenquimal renal infiltrado por calcio. El calcio se mete y lo vuelve pues como un riñón en porcelana, podemos decir, ¿eh? Y esto pues es bien grave porque no solo puede afectar ese riñón, puede afectar a otros órganos, ¿no? Este incremento de fósforo y mediadores inflamatorios pues también favorecen la transformación de células musculares lisas. En cierto grado lo que se genera pues se mineralizan estos músculos, ¿eh? Se ha visto, chicos, un músculo ahí mineralizado. Para el diagnóstico, primero hay que tratar de sacar un calcio total corregido. Sabemos que el calcio es dependiente de la albúmina. Si tenemos una hipoalbuminemia nos va a dar un calcio falso. Y bueno, como se estaba indicando, evaluar pues estos niveles de calcio, fósforo, PTH y lo más recomendable también, es muy recomendable también evaluar esto en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, estadios en los cuales el paciente puede estar en diálisis. El parámetro de la PTH les decía, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, se toma el valor, PTH intacta mayor de 450, alto remodelado. PTH intacta menor de 120, bajo remodelado. Yo les más o menos le estaba dando, ¿eh? Algunos hablan de 200 acá, yo 400 para aprender. Y otros hablan de 150 y 450. Pero el valor, por lo menos, bueno, que se les está enseñando esto, tiene que tomarse en cuenta. No podemos tomar otro valor, para el examen. Tómenlo en cuenta este valor. Y si yo les decía, pues acá, hoy mira, si la paratormona es normal menos de 55 o 60, bueno, ya, cualquiera de los valores,
y es normal, entonces estamos en un rango en el cual tenemos que nosotros mantener al enfermo renal crónico. Es un rango alterado en el cual no podemos subir más o bajar. ¿Por qué? Porque ya tenemos daño mineral óseo. Parámetros bioquímicos podemos usar, pues, por lo menos el calcidiol. Cuando tenemos menos de 30, ya esta deficiencia nos indica que puede estar formándose esta enfermedad mineral ósea. De la 1,5 hidroxivitamina D es un poco difícil el dosaje. Las técnicas de imagen que nos puedan ayudar, siempre hay que tomar radiología de abdomen y manos, ¿eh? En acá podemos, ¿por qué abdomen? Porque tenemos que ver la calcificación, pues, grosa de nuestra arteria aorta. ¿Y por qué manos? O pies también. ¿Por qué? Porque tenemos que ver pues, la calcificación distal, eso puede generar hasta pérdida de diferentes miembros, ¿eh? Y en algunos casos, pues, a veces se observa que esta relación es muy importante. Acá, por ejemplo, tenemos una erosión superiosteal secundaria a este hiperparatiroidismo. No se ve o no se define específicamente lo que es la corteza a nivel del hueso, ¿no es cierto? La densitometría ósea, chicos, por si acaso no se relaciona, no tiene ni una relación con la enfermedad mineral ósea. ¿Cuál es la diferencia? Porque esta nos mide densidad, ¿eh? Pues no, digamos, es poco probable que nos ayude en la densitometría ósea acá, nada que ver. ¿Por qué? Esto nos da otro tipo de información. Lo vamos a ver ahorita en la clasificación. Entonces, la histología sí es importante. ¿Por qué? Porque a nivel de la histología podemos clasificar nosotros de lo que es una enfermedad de alto remodelado o de bajo remodelado. Este es el diagnóstico en sí. O sea, dudo yo de enfermedad mineralosa, lo que tengo que hacer es la biopsia de cresta. Saco un pedazo de hueso y lo mando al patólogo y ese ahí me va a dar el patrón de oro. Este es el patrón de oro para definir, no se aplica. Y acá podemos observar, hay estados en los cuales, pues, en la osteoporosis, por ejemplo, estamos hablando de volúmenes de óseos bajos, normal o alto, y acá hablamos de lo que es nuestros remodelados, bajo, normal o alto remodelado. Dijimos que de esto, pues, la enfermedad ósea dinámica del bajo remodelado es el clásico, pero fijémonos que acá habrá un bajo remodelado, pero con una mineralización normal, a diferencia de la osteomalacia, en la cual hay un bajo remodelado con una mineralización anormal, ¿eh? En estados de alto remodelado, vemos específicamente que puede haber la clásica es la osteitis fibrosa, donde puede haber una mineralización anormal también. Y estados de osteoporosis, en cierto grado, pues no se relacionan tanto a lo que estamos hablando, pero hay que tomar en cuenta, principalmente en las mujeres posmenopáusicas, y sabemos que la mujer es una de las lastimosamente más afectas frente al varón de enfermedad renal crónica. En ahí sí ya es un campo más especializado para poder nosotros compensar lo que es tanto la enfermedad mineralosa como la osteoporosis. Son dos problemas, ¿eh? Que hay que tratar de resolver. Las indicaciones de biopsia no son habituales, digamos, fractura patológica, en ausencia digamos, de un trauma que se haya evidenciado, así como la osteoporosis es el dolor óseo. El dolor óseo es lo que va a marcar en el paciente que nosotros estemos con una enfermedad mineral. Y también podemos ver una hipercalcemia inexplicable, están indicando pues que hay pérdida de mineral a nivel óseo, porque donde más entonces se está botando, y la neoplasia es lo mismo, se corresponde con destrucción de hueso. Y, o también el aluminio, acá hay que tomar en cuenta, chicos, el aluminio es muy dañino para el hueso, pero eh, eso sí, en su cabecita tiene que quedarse. Todo este hidróxido de aluminio, estos jarabitos que dan nuestros biólogos en nuestros pacientes, en serio, ¿no? A veces lleva complicaciones en hemodiálisis. O también que haya un paciente con preparatiroidectomía se ve una exposición importante.
Acá, este paciente enfermo renal crónico ya tiene un esquema anual para poder nosotros estar observando y viendo si esta enfermedad mineralosa. Tenemos que aplicar por lo menos radiología simple. Si no está bien relacionada a la enfermedad mineralosa, nos ayuda a ver pues que haya por lo menos eh, la densidad de hueso para estar preadyacente a la enfermedad mineralosa que se presente en el paciente. Eh, ¿Qué podemos ver? En el corazoncito, ¿eh? ¿Por qué el corazón? Porque así como les he descrito, donde hay arterias coronarias, imagínense que esas arterias coronarias se empiecen a calcificar. Si el paciente ya sin renal crónica, ahora imagínense el paciente hipercolesterolémico, hipertrigliceridémico y con calcificación vascular. Es doble riesgo, por eso los pacientes, primera causa de muerte, enfermo renal crónico, cardiovascular. Tienen que tomarlo en cuenta, ¿ok? Los valores, solamente para que diferencien, miren la PTH. Miren, PTH, la paraturmón intacta. Miren el valor. En estadio 1, valor normal, ¿eh? Miren, fíjense en estadio 5. ¿Dónde está? Ahí está. Miren el valor. ¿Qué valores tenemos que tener? Acá, por ejemplo, este es sacado de otra fuente y ya no es el famoso valor que estamos observando acá, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, estábamos indicando de 120 a 450. Pero acá ya estamos viendo que es otro tipo de valor. El hecho es que quede dentro del rango, ¿eh? El PTH de 150 a 300. Es un rango que debemos de respetar, pero ya valores que exacerben, ya enfermedad mineral ósea, en cualquiera de los dos extremos. Entonces, esto por lo menos tenemos que mantener en el paciente. Igualmente, miren, fíjense lo que es los rangos de calcio y fósforo. En cierto grado se van a tratar de mantener, pero siempre hay una tendencia a elevar, ¿eh? Fíjense, a diferencia de los estadios tempranos, a estadios finales. ¿Por qué? Porque ya hablamos dentro de su fisiopatología de la enfermedad renal crónica, esta retención del fósforo. El fósforo, por si acaso, es el órgano más importante, por no decir cuasi único. El riñón es el, que, es el depurador. Ahora imagínense que no haya riñón, pues ese fósforo se va a acumular, ¿eh? Por eso es necesario en la dieta, nosotros somos estrictos en la dieta. Dieta, fósforo, nada. ¿Dónde hay fósforo? Fósforo hay en todos los elementos de hay harto fósforo. Para la dieta y con algunos elementos como la 25 hidroxivitamina vitamina D3 y estar dando en los pacientes ante proteínas, fíjense que estamos por kilogramo por día. En estadio 3 que es más avanzado, bajamos las proteínas, sabemos que las proteínas que no tenemos que descender mientras mayor estallaje tenemos porque la proteína resulta en estados de proteinuria dañada, una noxa para el paciente. Y bueno, igual los fósforo, vimos que no hay mucha alteración, igual la enfermedad mineralosa no se presenta, digamos, muy tempranamente, por eso que se puede utilizar uno que otro captor de fósforo, los famosos quelantes como el carbonato de calcio. En este estadio 3 podemos estar también ya evidenciando, tratar de dar pues lo que es, en algunos estudios indican dar paricalcitol para disminuir las calcificaciones vasculares, que dicho sea paso, las calcificaciones vasculares son difíciles de revertir. Y otras alternativas terapéuticas en cierto grado que nosotros tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, dentro de la vitamina D tenemos el calcitriol y el alfa-calcidol. El calcitriol es el que damos con mayor frecuencia en estadios tempranos y el rango lógicamente es un poco más extenso, ¿no? Cada 48 horas acá se podrán dar en estadio 3, lo cual no resulta, digamos, beneficioso en pacientes que tienen hiperparatiroidismo más avanzado, en estadios más como el 4 y el 5, ¿eh? Se puede dar el paricalcitol de 1 microgramo por 24 horas. En estadios 4 ya hemos visto que las proteínas van a seguir descendiendo,
para poder evitar ese daño proteico. Y en caso de los castores de fósforo, se utiliza mayor dosis. Acá podemos observar, por ejemplo, en el estadio 4, la vitamina D, el calcitriol, aún se mantiene cada 48 horas, el alfa-calcidiol igual se trata de mantener, igual que el paricalcitol. Lo que sí podemos dar en mayor grado es otros, digamos, quelantes de fósforo, pero que en cierto grado no contengan, pues, calcio. Acá tenemos como son el cebelamer. El hidróxido de aluminio resulta, pues, en este estadio uso, pero ya esto ya por el efecto mismo ya se está. Y en estadio 5 en diálisis, pues el control de fósforo, como les decía, es más estricto por el hiperparatiroidismo presente. Acá sí se da una dieta un poco más exacerbada. Sabemos que el tonal nos hace perder más o menos 14 gramos por sesión. Hemodiálisis de 14 a 16 gramos por sesión, hasta 18 algunos han calculado. Por eso es que las proteínas se suben a dosis tope de 1.2 hasta 1.5 se puede dar. De 1.2 a 1.4 se da en los pacientes que tienen hemodiálisis. Acá sí o sí el sevelamer tiene pues un efecto muy importante, ya que no tiene calcio ni aluminio, como les decía, y es el elemento, digamos, la medicación óptima para evitar o disminuir esta tendencia a lo que es el hiperparatiroidismo y disminuir la progresión de calilaxis o calcificaciones. Este control de calcio en la dieta tiene que ser un poco más extenuante, se calcula de 1 a 1.2 gramos por kilogramo por día de proteínas para poder nosotros mantener por lo menos un calcio un poco moderadamente, claro, cuando tenemos estado tener un rango entre 550 y 950 gramos. Y no hay que tratar de exceder de los 2 gramos. En diálisis, pues también es recomendable tener normocalcemia y PTH controlada. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de la fisiopatología normal que se genera por enfermedad mineral ósea. Ahora, imagínense, chicos, que no queda ahí el problema. Tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, créanlo o no, las soluciones que utilizamos también generan estados de hipercalcemia y estados de propensión a hiperparatiroidismo. O sea, hasta en eso es mala suerte. Por eso es que tenemos soluciones bajas en calcio para hemodiálisis y soluciones bajas en calcio para diálisis peritoneal. Y eso, pero se aplica más en los pacientes. No lo aplicamos pues en todas las cosas, pero no. Hasta control de la PTH, ¿no? Pues a veces el exceso de dar la medicación antes descrita puede generar un PTH inferior que nos va a llevar, o sea, estamos dando hiperparatiroidismo, damos quelantes de fósforo, damos vitaminas para evitar que haya este hiperparatiroidismo y ya nos vamos al otro extremo, en el cual ya tenga enfermedad mineral ósea de bajo remodelado. Entonces, la idea siempre es controlar al paciente porque podemos irnos de un extremo a otro. El sinacalcet es un medicamento ya, un calcio mimético que ya es un poco más complejo. Utilizamos PTH ya muy elevadas, refractarias a la remisión de esta elevación. Podemos observar acá pues que el sinacalcet es un buen medicamento que tratamos de dar cuando la relación calcio-fósforo es mayor de 50 y hay una disminución de las vitaminas D. Alternativas terapéuticas también podemos dar, fíjense, miren, acá chicos, algo que tienen que tomar en cuenta. ¿Ven la PTH? ¿Ven algo? ¿No es cierto? PTH, miren. PTH está alterado. Menos de 150 sea Captor. Mira, PTH entre 300 todavía podemos dar para evitar, digamos, ese riesgo de calcificación. PTH de 300 a 500, que es el rango más o menos que estamos manejando, 200 a 500 ya. Hasta dentro del rango normal tenemos que tratar de dar aumentadores de captadores de este elemento de calcio al sinacalciano. Y cuando tengamos valores extremos, seguimos dando medicación. ¿Qué es lo que varía? Lo que varía, chicos, es la dosis y la vía de administración.
Pero tener PTH de 800 es algo mortal, ¿no? Diciendo, esto pues va a generar una calcificación bien bárbara, va a hacer que el paciente tienda a un riesgo cardiovascular más precoz y muerte precoz. Por eso es que se indica la paratiroidectomía en este caso, pero el valor, por ejemplo, algunos toman acá han sido un poco más precoces, ¿eh? Ponen PTH superior a 500. Por si acaso yo he visto estudios en los cuales el rango le ponen rango de 800. Hay otros estudios que ponen rango de 1 gramo, disculpe, 1 miligramo. Entonces, sea cual sea de ellos, tómenlo en cuenta estos 500 u 800, ¿ok? Para poder nosotros hacer paratiroidectomía en nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta? Doctor, para los pacientes que tienen anemia, se ha tratado de utilizar acá en el Perú los inhibidores del dominio de prolila hidroxilasa, porque en el artículo que leí, pues había mayores resultados con este fármaco. Entonces mi pregunta era si se había podido trabajar a este nivel, pues incluso tal vez inhibiendo lo que es el factor inducible de hipoxia. Y mira, te voy a decir lo más franco, parece hermoso, como siempre leemos artículos interesantes, más complejos. Realmente yo no veo, digamos, el por qué no se puede utilizar. Si no, lastimosamente tenemos sistemas de salud, ¿no? Ejemplo, en el MINSA tenemos la EPO para manejar, digamos. Y las guías clínicas actualizadas dicen, no, da darbepoetina. O sea, la elección es darbepoetina. Pero tenemos EPO, no hay otra. En salud igual, ¿eh? Darbepoetina, podrían comprarlo, pero es más barato la EPO. Ahora imagínate de otros tipos de medicación. No solamente lo que tú has leído es algo que son estas hormonas subdérmicas que se dan a las mujeres cuando tienen, pues, digamos, quieren anticoncepción, ¿no es cierto? ¿Han visto que se les aplica? ¿Saben? Sí, doctor. Están colocando el mismo sistema, pero ya también colocándose a los pacientes a nivel subdérmico para que se produzca. Sinceramente no se ha aplicado todo acá en Perú, se aplica en otros países, y es más, lo que tú has leído es un estudio, digamos, también que recién se está tratando de probar, como todo medicamento, ¿eh? Entonces, esperemos pues que en una fecha lleguen estos medicamentos novedosos, pero ya hay medicamentos que parecieran novedosos que hasta ahora no utilizamos en estos pacientes, ¿eh? Hay todo tipo de medicación innovadora. Yo creo que con el tiempo pues se va a poder hasta mejorar todo esto. Ok, chicos, esperen 10 minutos para descansar. Ok, doctor. Chicos, por favor, escriban presente en el chat. Vamos a entrar a un tema interesante que se llama injuria renal aguda. De esto cabe resaltar que la injuria renal aguda es una patología que no es tan diferente que la enfermedad renal crónica, pero hay que tomar el condicionamiento del término agudo, ¿eh? De la instauración que se presenta en el tiempo que se presenta esta enfermedad. Ya podrán estar observando que hay algunas características, digamos, que envuelven esta enfermedad, como son, digamos, estados infecciosos, uso de medicamentos, estados de deshidratación severa, exposición a metales pesados, intoxicación, ¿eh? También lo que tenemos, estados de pérdida o shock, el cual pueda generar aquí. Acá particularmente, pues, sabemos que hay, junto con los estados infecciosos, tenemos algo muy relevante que es lo que es el COVID, ¿eh? El COVID resulta, pues, ¿por qué hay daño o injuria renal? Eso es porque simplemente la sepsis ha progresado, y esta sepsis que ha progresado, pues, ha generado
en un estado de hipoperfusión a nivel renal. También recordarles, y eso hablamos en enfermedad renal crónica, que mucho tiene que ver los estados inflamatorios, tanto para enfermedad renal crónica como aquí, pero hay una particularidad del aquí a la enfermedad renal crónica. Dependiente de la noxa o del problema que haya generado, pues va a condicionar que haya este aquí. En este sentido, nosotros podemos por lo menos indicar, por ejemplo, este caso clínico, para que más o menos se perfilen cómo es un paciente con injuria renal aguda, hombre de 63 años, ingresa por extirpación electiva de un aneurisma aórtico abdominal. Los estudios del laboratorio indican boom de 20, creatinina de 1.4 y análisis de orina normal. La cirugía se complica, o sea, algo no previsible, por periodos intermitentes de hipotensión, que algo ha pasado. Lo más probable puede ser una cirugía si hay hipotensión, pérdidas sanguíneas. O sea, se les ha ido en cierto grado y sabemos que es una cirugía grande al tratarse de un aneurisma de la aorta, ¿no es cierto? Probablemente la pérdida de fluidos como es la sangre o falta de líquidos en el intraoperatorio, que esto ha generado que el paciente, pues, en el posoperatorio aparentemente es estable, pero hay algo que llama la atención, que es la orina, que más o menos es un promedio de 10 mililitros por hora. Esta orina de 10 mililitros por hora será óptima o no será óptima. Entonces estamos tomando un término en el cual va a tener que estar relacionado con el AQI, como es la diuresis, evidenciándose pues estos laboratorios. Veamos pues una creatinina de 1.4, acá tenemos una creatinina de 2.5, teníamos un boom de 60, acá tenemos un boom de 33, algo ocurre, disculpen, un boom de 20 y acá tenemos un boom de 33, algo está ocurriendo. También tenemos el sodio urinario de 60 equivalentes por litro y tenemos una fracción descrita de sodio de 3.4%. Entonces, al hablar de este tema que es la injuria renal aguda, observamos que hay parámetros laboratoriales que nos van a permitir a nosotros, pues, afianzar el diagnóstico. Y finalmente se evidencia que el sedimento en orina revela muchos cilindros granulares de color marrón fangoso, motivo por el cual se inicia furosemida, un diurético de base, y la producción de orina aumenta de 60 a 80 mililitros por hora. Acá hay muchas preguntas, chicos. Hay diversidad de preguntas, diversidad de temas, diversidad de, digamos, de aspectos que ustedes tienen que relacionar. Fuera de que sea un paciente que ha entrado a sala, pues, y en cierto grado ha tenido una complicación, lo que más nos importa es prácticamente cómo se ha comportado esta función renal. Y para ver más o menos cómo se ha comportado esta función renal, tenemos que nosotros estar pendientes de esta variación de lo que es el estado de uremia y también de esta variación que estamos observando, que es el estado de diuresis. Entonces, frente a este caso, que es un clásico intraoperatorio, hay muchos también, desde algo tan simple que es vómitos o diarreas que uno tenga y pérdidas de fluidos y que puedan generar una pérdida de flujo plasmático renal. Motivo por el cual, pues, nosotros tenemos que hablar que es un AQI, es una injuria renal aguda, es una disminución abrupta que ocurre durante los 7 o menos días. Y acá tenemos que acordarnos de unas definiciones clásicas que tenemos que agarrar. Por ejemplo, según la Kadoki, está indicando de que aquí es cuando hay un aumento de la creatina en más del 50% en el periodo de 7 días, o un incremento por lo menos de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro. ¿Eso qué quiere decirnos durante 48 horas? O sea, ayer el paciente estaba con 1.1 de creatina, hoy día el paciente está con 1.5, después de 48 horas ha subido la relación de 0.3, es considerable. Otro término que también tenemos que recordar es el de la enfermedad renal crónica, cuando tenemos una tasa menos de 60, por lo menos más de 3 meses. Oye, acá hay un nuevo término, que no es la injuria renal aguda ni enfermedad renal crónica, se llama enfermedad renal aguda. No, no estamos hablando de, disculpa, no estamos hablando de injuria renal aguda, estamos hablando de un término un poco más especial. Y acá pues nos habla y está relacionando lo que es el AQI, o sea, la injuria renal aguda, con lo que es definición de enfermedad renal crónica, o también algunos aspectos como por ejemplo el incremento progresivo de la
tasa de filtración glomerular o de la creatinina más de 50% en menos de 3 meses. Entonces, este término, pues, a nosotros nos tiene que llamar la atención porque esta enfermedad renal aguda, inmiscuye tanto temas de enfermedad renal crónica e injuria renal aguda. Acá tenemos un último término que es la no enfermedad renal aguda, disculpe, no enfermedad renal en conclusión. Ahora, ¿se ha generado una duda? Veamos esto. Acá podemos observar que hay ya términos que tenemos que manejar, como es este término de la injuria renal aguda, que dijeron que era un periodo de 0 a 7 días. Vamos a tener si es menor de 48 horas o mayor de 48 horas. Y esto nos puede permitir el término de injuria renal aguda. Ahora, cuando hablamos nosotros de enfermedad renal aguda, vemos que es este lapso de tiempo en el cual no se describa la enfermedad renal crónica, porque la enfermedad renal crónica ya sabemos pues más de, ¿cuántos? 3 meses, o 90 días. Ese término ya lo tenemos bien especificado en la cabecita. Pero este término de enfermedad renal aguda algunos le llaman también injuria renal subaguda. Pero este periodo, que ya se ha clasificado como enfermedad renal aguda, es un periodo interesante en el cual nosotros podamos ver cómo es que se desenlaza esta injuria renal aguda, la persistencia y la progresión a un daño un poco más complejo como es la enfermedad renal crónica. Los tiempos están ahí para que lo entiendan. Bueno, no hay más que explicar. Claro, frente a una injuria renal aguda, antes hubo una prerrenal, ¿eh? Esa prerrenal, pues, probablemente sea variable según la noxa que tenga el paciente. Entonces, lo que nos permite a nosotros ver, pues, que la fisiopatología tanto de aquí como o de la enfermedad renal aguda, de la injuria renal aguda como de la enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, disculpen, pues tiene que corroborarse por algunos aspectos interesantes, como es la disminución de la producción de orina o de disminución de la tasa de filtración glomerular. Sea cualquiera de las dos, pues hablar de un daño de tejido, antes se decía, en lo que les he explicado un gráfico de enfermedad renal, antes se decía, una injuria renal aguda, pues tiene que recuperar todo lo que es su epitelio urinario o epitelio tubular. Eso era lo que antes se decía, pero actualmente ya no se describe esta razón de ser, ya que normalmente pues esto del daño tisular siempre se ha relacionado a lo que es pérdida de nefrona y pérdida de nefrona siempre se ha relacionado a lo que es enfermedad renal crónica. Veamos acá lo que les he presentado anteriormente. Entonces acá tenemos una injuria renal aguda con un concepto antiguo en el cual había un daño, insulto renal, le llaman algunos, y se pensaba que se recuperaba toda la función. Ya nosotros ya describimos y hablábamos que hay todo tipo de enfermedad, por ejemplo, una injuria renal aguda que está tendiendo a una enfermedad renal crónica que no ha recuperado su función, o tenemos una enfermedad renal crónica en el contexto de que vino una injuria renal aguda y pues aceleró el proceso. Así como hubo una injuria renal aguda en la cual prácticamente dañó, destrozó, acá están las rápidamente progresivas, ha destrozado el riñón pues vemos que ha perdido precozmente, tanto así que ha llegado a terapia dialítica antes de lo esperado. Acá, para que más o menos entiendan, acá podemos ver un tipo de injuria renal aguda, un paciente con VIH, más una retinitis por citomegalovirus, con tratamiento de cidofovir. Acá, ni el VIH sí genera daño, chicos. Hay un famoso síndrome llamado NAVI. NAVI, es una nefropatía aguda por VIH, pues NAVI, ¿me entienden? Pero en este caso, pues no es la relación que estamos buscando, ni tampoco el citomegalovirus, que también el citomegalovirus genera daño a nivel renal en pacientes inmunosupresos, trasplantados. No, acá específicamente el que generaba daño era el cidofovir, un nefrotóxico. A ver, ¿qué observamos? Esto es lo normal, ¿eh? Es una membrana pues basal, tubular, adecuada, óptima. Vemos que nuestras células tubulares están ahí bien formadas con su núcleo. Uy, de pronto vemos, oye, ¿qué pasa acá? Acá solo hay membrana basal tubular. Y vemos un núcleo que está nadando al medio.
A esto se llama, pues chicos, necrosis tubular aguda. Esta es la patología que nosotros vamos a describir, vamos a estudiar, vamos a aprender ahora para poder hablar de lo que es una injuria renal aguda. Y vemos que no solamente se da ese nivel, fíjense esta otra imagen, igualito. Y increíblemente estos túbulos, por si acaso, cuando hablamos de túbulos, todo está enmarañado, hay todo tipo de túbulos, pero los más frecuentes son los túbulos contorneados proximales. Estos túbulos contornados proximales sufren un daño, entonces hay una pérdida de epitelio. ¿Tan fea puede ser la injuria renal aguda? Sí, es terrible. Ahora imagínense pues que esto se reepitelice, o sea, vuelva a ser así. Bien terrible, ¿eh? O sea, bien complejo que vuelva a ser, pero en algunos casos llega a regularse. Y acá vemos algunos túbulos en etapa pues de obstrucción, ¿eh? Vemos que se ha generado una obstrucción por las mismas células que se han denudado de su membrana basal y están generando obstrucción, algunas rarefacciones que también, proteináceas que pueden estar ocupando estos espacios, ¿eh? Eh, la importancia de la injuria renal aguda es que se da pues en 7% de todos los pacientes hospitalizados, casi hasta un 67, o sea, un 70% de los pacientes críticos en cuidados intensivos, y sabemos que el riesgo de morbimortalidad se multiplica, algunos dicen por 4 hasta extremos por 10 en el paciente crítico, ¿eh? Y también hay que tomar en cuenta pues que los pacientes en cierto grado, un 5 a 6% de los pacientes que están con esta injuria en cuidados intensivos van a necesitar terapia de reemplazo renal. La mortalidad, lógicamente, en pacientes graves que tienen terapia de reemplazo renal es también más elevada. Y hay ese término muy importante, lo que es necrosis, lo que es apoptosis. Necrosis es prácticamente esta célula que se ha englobado, se ha prácticamente dilatado y ha terminado explotando de muerte. Pero la apoptosis, para que más o menos se entiendan, es algo programado, requiere energía. Acá previamente la célula ha tenido que pensar en qué, en un suicidio, ¿eh? Voy a suicidarme, dice. Entonces, para pensar en ese suicidio, al planear ha generado pues que diferentes células empiecen a observarla, codificarla. Para esto necesita energía y finalmente pues esta célula termina con la muerte. Algo más específico que quiero que entiendan es que la clasificación actual por los centros oncológicos se catalogaba que eran simples, así como digamos, a muchos han aprendido, pero la clasificación de muerte celular programada es variable. Ven ahí, es la última clasificación en la cual se ve 12 tipos de muerte celular. Y estos 12 tipos de muerte celular, ahí vemos también una historia de qué fechas han sido descubiertas estas muertes celulares. En nefrología se ha tratado de estudiar, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, pues, nuestro gráfico anterior, ¿no es este? Acá hay muerte celular, ¿no es cierto? Cuando hay muerte celular, entonces a los nefrólogos preocupó este aspecto. Y al ver una nueva clasificación, vieron pues de que otras formas de morir, unas clásicas son estas dos, que es la necroptosis y la ferroptosis, asociado a la apoptosis, tanto intrínseca como extrínseca. Pero empezaron a estudiar la necroptosis y la ferroptosis, ambos definidos pues por la ferroptosis por un estrés oxidativo microambiental intracelular que están relacionados más que todo a la inhibición de estos que se inhiben por el uso de estos quelantes de hierro, antioxidantes lipofílicos. Entonces, hay una forma, digamos, de detener esta ferroptosis. Y la necroptosis también está regulado por esta muerte, perturbación ya también a nivel extracelular, también hay intracelular, críticamente dependiente de estos factores como es el MLKL, el RIFK3 y el RIFK1. Entonces, ¿qué nos importa acá, chicos? Lo que nos importa es de que de todas estas vías que se estudian, pareciera pues algo clásico, que cuando inicia la muerte celular, todos estos tipos de muerte empiezan a activarse. Entonces, resulta interesante porque en este estudio lo que se trató de hacer es inhibir unas vías. Yo puedo inhibir esta y esta vía, pero lastimosamente al final
se dieron cuenta de que por más que inhibas una o dos o tres vías, si es que no llegaras a inhibir todas las vías de muerte celular, pues la célula terminaba muriendo, en otras palabras. Yo podía inhibir esta y esta, y continuaba una, como es esta, la que está adelantada. Entonces, moría la célula finalmente. Entonces, ¿qué dijeron entonces este tipo de estudios? Indicaron que, ya, tenemos diferentes tipos de muerte celular. Entonces, si nosotros, así como en la ferroptisis, miramos y sabemos que nosotros podemos detener esta ferroptisis con estos inhibidores de quilantes de fósforo o antioxidantes lipofílicos, sería beneficioso pues que estas células vivan un poquito más de tiempo antes de morir. Entonces, lo que hicieron y lo que están probando es virar algunos tipos de muerte celular a estos tipos, que son, digamos, en cierto grado conocidos y que puedan detener con medicación adecuada. Entonces, si nosotros viramos según el condicionamiento que tenga el paciente, empezamos a virar a este tipo de muerte y nosotros sabemos que este tipo de muerte puede ser detenida o por lo menos disminuida en cuanto a su progresión, estaríamos enormemente estudiando que esta muerte celular sea más prolongada y que no llegue realmente a morir nuestra célula. Entonces, ese es un estudio muy grande, es un estudio pues fenomenal que estás aplicándose en injuria renal aguda para poder nosotros, en cierto grado, tener menos lesión renal. ¿Por qué? Porque ya les estaba hablando, ¿eh? Miren, fíjense esto, o sea, este cuadro. ¿Cómo ocurre esto? Esto es lo que se pensaba antes. Se queda a veces el paciente así. En algunos casos, si la NOx ha sido recuperable, se tomó, puede hacer que recupere su función normal. Nunca tal vez en una línea transversal, una caída tal vez leve. Por eso es importante el estudio de este tipo de muertes celulares. Respecto a la etiología de la injuria renal aguda, tenemos varios, una de las cuales es la prerrenal, la renal y la posrenal. La renal es la que más nos importa porque tenemos tres tipos: tubular, glomerular y vascular. La tubular es la que más nos importa porque la necrosis tubular más o menos envuelve el 90% de las causas de todas estas injurias intrínsecas. Y de la necrosis tubular tenemos que diferenciar dos tipos, la isquémica y la tóxica. Isquémica por déficit de aporte de volumen, y la tóxica, pues, como su nombre indica, tóxica, o sea, que ha habido factores que han dañado directamente a la célula tubular. Sabemos que el prerrenal, pues, es por déficit de aporte, y acá tenemos alteraciones estructurales renales, si hay una lesión estructural renal, propiamente dicha, y si hay una obstrucción, digamos, de las vías en las cuales convergen la orina, pues es la obstructiva clásica, ¿no es cierto? Esto es para que más o menos se entienda, es lo clásico que se ha estudiado y que se cree y que ustedes manejan. En la prerrenal es un descenso de la presión de filtración. Vemos que hay pues noxas que puedan evitar esta autorregulación a nivel de la arteriola eferente, así como hay estados pues que puedan alterar la arteriola eferente, pero en este caso, si nosotros llegáramos a compensar óptimamente a nuestro paciente, pues eso es reversible en un estado prerrenal. Acá no tenemos, digamos, alteración casi laboratorial en el paciente. Acá lo que hace el riñón es ahorra sodio y agua, y eso hace pues que nuestra orina sea concentrada, hiperosmolar. Asimismo, el sodio en orina es menos de 20, o sea, no ha perdido la capacidad de, de concentrar el sodio, excepto si usa diuréticos o tiene enfermedad en ahí, sí nos puede dar unos falsos positivos que ya están en injuria renal establecida. Y la fracción de excretada de sodio, pues es menor a 1%, acá dice reducida, o sea que conserva los mecanismos autorreguladores de sodio y agua. La osmolaridad de orina va a ser lógicamente mayor que el plasma. ¿Por qué? Porque pues, los mecanismos compensatorios están presentes. Cociente uricreatinina en orina es lógicamente más que en el plasma porque se está eliminándose la uricreatinina. Y esto pues proporcionalmente que nosotros compensemos o busquemos la noxa que está generando esto, resulta muy adecuado, pero fíjense, 1 o 2 días. Y acá resulta engañoso porque cualquiera diría, doctor, estoy a este nivel y mi creatina es de 1.57. Cuando la creatina eleva, chicos, ya es tardío, ya siempre les voy a decir, es tarde, ya pasó 48 horas de NOx, ahora ya pasó la prerrenal, ya debe estar en un estado renal.
Pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que todas las causas pues de prerrenal, todas son modificables, se cambian. Si tengo todos estos estados, más que todo deshidratación, que son los principales, pues puedo mejorar, ¿eh? Entonces hay que estar atentos, hay que saber cómo hidratar al paciente, hay que saber cómo evitar pérdidas también, ¿eh? Asimismo, hay que saber cómo equilibrar los electrolitos y todo esto. Hay situaciones como el bajo gasto cardíaco que generan ya problemas un poco más complejos a nivel cardíaco, lo cual va a ser dependiente de la fracción de eyección. O estados un poco más fisiopatológicos, diríamos. ¿Por qué fisiopatológico? Porque el hepatorrenal es un trastorno fisiológico que termina siendo patológico. O disminución de resistencias periféricas, también estados patológicos como son la sepsis, como el famoso shock séptico, o cuadros anafilácticos, o bloqueos del sistema renina-angiotensina. Entonces, esta prerrenal, todo es posible, acá podemos actuar, ¿eh? Si hay bajo gasto cardíaco, pues se mejora, ¿eh? Para poder cambiar ese aspecto de hipoperfusión. Acá les hablaba del síndrome patorrenal, les dije que el síndrome patorrenal, creo que cuando expusieron indicamos pues que es, ¿por qué? Porque hay una vasodilatación esplástica. La vasodilatación esplástica nos señala retención, pérdida, volumen, se retiene a nivel esplásmico y eso genera pues una falsa pérdida de volumen plasmático, generando vasoconstricción y activación de los factores antinatriuréticos, y esto va a generar que nos genere pues una vasoconstricción renal, generando el síndrome patorrenal. Entonces, frecuentemente esta vasoconstricción de factores, vasoconstricción generalizada, va a mandar a nuestro cerebro pues, por diferentes ejes que se retenga sodio y agua y expansión de volumen plasmático. Esto es fisiológico, por el caso, a expensas de la vasodilatación esplánica, es un clásico prerrenal, ¿eh? Ahora, si nosotros tenemos una ira renal, acá sí ya nos lleva un poco más de complejidad. ¿Por qué? Porque ya hay un daño ya establecido. Ya vemos pues cómo, miren, nuestras celulitas empiezan a acumularse al medio un daño tubular. A esto le llamamos nosotros en nefrología tubulitis, ¿eh? Hay un daño intersticial, nosotros en nefrología le llamamos infiltrado túbulo intersticial. Hay un daño en el glómero, le llamamos nosotros glomerulitis. Hay un daño en el vaso, nosotros decimos un daño vascular. Entonces, este cuadro ya es un poco digamos, en cierto grado reversible fisiológicamente. Ya hay un daño, hay una lesión. Y en este daño y lesión lo que nos tenemos que tener en cuenta que hay características como la orina, la orina es isostenúrica. ¿Qué quiere decir isostenuria? Alguien, por un punto, por favor, a ver, a los famosos clínicos, a los que siguen despiertos. Ya perdieron su punto. ¿Ya? Entonces, isostenuria quiere decir pues que se trata de equiparar lo que es tanto la osmolaridad urinaria como la osmolaridad sérica. Hay un sodio más de 20, que quiere decir que este sodio no está reteniendo, no está controlando, está botándose. Hay pérdida de quién. ¿Y quién es el que controla este sodio? Los mecanismos de regulación al túbulo. Entonces, si se bota en exceso es porque el túbulo pues, no está trabajando, o sea, hay un daño, ya hay una necrosis a ese nivel. Hemos visto nuestra imagen, que estaba bonita, de esfacialación tubular. Y tenemos una fracción de eyección mayor de 1%, de sodio, o sea, se está botando en vano. Una urea aumentada y la resvelación urea-creatinina pues exacerbada. Este clásico daño, pues así ustedes lo entienden y pareciera pues algo fácil, simple, ya han pasado una brecha bien compleja. Lo real es que, fíjense, las causas, a la cabeza de la necrosis tubular aguda, hay la tóxica, que está muy compleja, hay, hay fenómenos exógenos o endógenos, y de la tóxica, si se dan cuenta, pues están los principales elementos que nosotros evitamos: contrastes iodados, aminoglucósidos, alquilantes, antineoplásicos, o sea, cosas bien complejas, que dañan el riñón directamente. Y endógenos tenemos, ¿ya? Endógenos tenemos pigmentos, estos vemos pues en nuestros famosos rapomiólisis, hemólisis graves,
o en pacientes que tienen síndrome de lisis tumoral, con estos uratos que obstruyen pues nuestros túbulos, ¿eh? En algunos casos, pues, como patologías como el hiperparatiroidismo o formación de cadenas ligeras, como el mieloma múltiple. Y así podemos hablar de muchas otras patologías que ya no necesariamente son tóxicas, sino son que generan glomerulonefritis, ¿eh? Y de acá, la necrosis tubular, como les decía, es una de las más importantes frente a sus estados tanto isquémicas como tóxicas. Esto tenemos que evaluar que hay factores de riesgo. Créanlo o no, podemos tener isquemias normotensivas. No necesitamos tener isquemia renal por un estado hipertensivo exacerbado de la arteria aferente. Hay condicionamientos en los cuales, por ejemplo, la susceptibilidad ya está presente. Entonces, ustedes ven un paciente deshidratado, piensen en el riñón. Con edad avanzada, piensen en el riñón. Género femenino, piensen en el riñón. Raza negra, enfermedad renal crónica, peor todavía, ya no va a generar mayor daño. O enfermedades crónicas, cardiopatías, neumopatías o hepatopatías, piensen en el riñón porque va a haber siempre un trastorno. Diabéticos, cáncer o anemia. Entonces, estas susceptibilidades nosotros tenemos que tratar de ganar porque las exposiciones están presentes en todo momento. Entonces, corregir estas exposiciones son óptimas, pero las susceptibilidades son las que nos van a finalmente hacer que claudique nuestro riñoncito. Ahora, de la fisiopatología hay algo más específico, de la fisiopatología molecular. Una fisiopatología molecular es lo que, digamos, ya es la explicación pues, de lo que estamos hablando. Se caracteriza específicamente, ¿por qué? Porque ya vemos pues algo más estructurado, ¿eh? Acá vemos que hay diferentes vías metabólicas que deberían de cumplir nuestros túbulos y estas vías metabólicas pues son alteradas por estados pues inflamatorios, como podemos ver, ¿eh? Estados inflamatorios. No solo eso, pues acordémonos que esta vascularización que está acá, estas capilares peritubulares son dependientes de quién? De la arteriola aferente. Ahora imagínense si no viene el flujo de la arteriola aferente, si ya no viene de la arteriola aferente, ¿qué van a encontrar en la arteriola aferente? Probablemente que sea un río seco. Si este río se seca, uy, va a dañar, miren aquí, uf, todos los túbulos. Entonces, vemos problemas de microvascularización. Este compromiso, pues, va a hacer que se denuden, vemos ahí cómo están denudándose nuestras células epiteliales, a predominio de quién? De las células del túbulo proximal, ¿eh? Igualmente vemos, pues, cómo a nivel, esta obstrucción va a generar un reflujo de líquidos a nivel retrógrado que va a finalmente condicionar a mayor presión intracapsular y esto va a generar mayor presión intracapsular, evitando o dañando también lo que es el estado de filtración a nivel glomerular, ¿eh? Si ustedes observan, pues esta denudación de células finalmente va a terminar ¿en qué? En un estado de obstrucción a nivel glomerular. Eso es lo clásico, pues, que nosotros podemos ver. Algo clásico también que podemos ver es desde el punto de vista tóxico. Lo tóxico, como les indicaba, es por una relación estrecha frente a nuestra célula. Acá vemos que hay elementos tóxicos, ¿no? Estas cositas azules son esos elementos tóxicos que primeramente pues son contenidos por nuestros lisosomas, ¿no? Y esto es transportado a dos órganos, a las mitocondrias y al retículo endoplásmico. Igual va a generar activación de algunas vías a nivel de las mitocondrias, van a generar sustancias reactivas de oxígeno que finalmente van a estimular lo que es el factor NFK beta, que es un diferenciador muy importante para que la célula pueda cumplir todo su metabolismo. No solo eso, ¿eh? Activa la citocromo C también, que esto va a generar que se active la caspasa 9 y esta caspasa 9 va a generar una apoptosis. Ya vimos que es una apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, digamos que esta lesión tóxica que estamos observando nosotros no solamente está definida pues por esta lesión tubular, ¿no? Acá la tóxica, que es una de las causas por estos
nefrotóxicos que tienen que estar en su cabeza, puedan actuar de esta medida, de esta forma. Ya les dije que, bueno, se había evidenciado pacientes que han sido estimulados solamente a una dosis de aminoglucósido, han generado injuria renal aguda establecida y prácticamente no ha habido nada bien en estos pacientes. Entonces, esto es otro mecanismo a nivel celular directo. Nosotros podríamos pensar pues que fuera la única causa, motivo, el tóxico. Veamos cómo es el isquémico. El isquémico, primeramente, tenemos que saber reconocer pues cómo es que es la configuración tubular, cómo estas células tubulares entre ellas tienen uniones, primeramente tienen microvellosidades que permiten la adecuada interacción entre lo que es la luz tubular y lo que es el estado vascular. Fuera de eso, vemos que están uniéndose por diferentes uniones celulares, los tight junctions, que son los más importantes. Vemos que están asociados a integrinas y en su membrana vasolateral vemos un potente motor, que es un motor que hace que nuestros electrolitos tengan dependencia de la energía, como es el sodio, potasio, TPasa, y hay un flujo de electrones, de iones, iones, bueno, iones en general, cationes y aniones, a nivel intratubular o a nivel, pues, plasmático. Asimismo, podemos observar, pues, que esta configuración que nosotros vemos puede alterarse por esta isquemia secundariamente. Bueno, y acá, ¿qué no vemos, chicos? ¿Qué no se ve? Estamos viendo que se han perdido nuestras velocidades, ¿no? O sea, ya hay una alteración de este flujo. ¿Qué más? Uy, miren, lo que estaba bonito, ahí todos tenían sus bombas de sodio, potasio, TPasa. Ya no hay bombas de sodio, potasio, TPasa. Prácticamente estamos con una pérdida de estas bombas. Fuera de eso, nuestras integrinas también están escasas, hay una alteración de su distribución. Y nuestras uniones, para que se vean nuestras uniones, no sé, o sea, ya no hay pérdida de esas uniones, ya no se quieren unir, se quieren separar. Esto, pues, en cierto grado, va a afectar ¿qué cosa? ¿Qué va a afectar? Uno de ellos, pues, es la polaridad, ¿eh? Esta pérdida de polaridad, porque ¿qué teníamos antes? Dijimos, este sodio, potasio, ATPase, esto mantiene una polaridad óptima, ¿eh? Se pierde, entonces, como hay pérdida de polaridad, ustedes saben, cuando hay pérdida de polaridad puede ingresar cualquier cosa, chicos, o sea, y sabemos que la célula tiene una polaridad óptima y sabemos que afuera mantiene otros elementos, pero de la polaridad, uy, se le mete todo, hasta agua se le mete. Y el agua puede resultar a veces dañino también, y no solo eso, puede entrar cualquier tipo de electrolitos, pueden entrar cualquier tipo de toxinas a nivel intracelular. Y finalmente, pues, ¿qué podemos nosotros encontrar acá? Lo que podemos encontrar es esto que se observa, esto que ya hemos estado describiendo, que es la lesión netamente celular. La apoptosis que se está generándose pues por este daño a nivel, digamos, celular y esta pérdida de la unión, esta pérdida de la TPasa va a generar muerte mediante la apoptosis o necrosis celular. Finalmente, generando que estas células se desplacen a nivel intratubular, lo que nos completa pues esta obstrucción. La necrosis tubular en cierto grado tiene diferentes etapas, pero nosotros podemos específicamente entenderlo desde el punto de vista del volumen y de la diuresis que tiene el paciente. ¿Y de qué? De la azoemia que presenta. Entonces, nosotros podemos tener una variabilidad. Y si se dan cuenta en una injuria renal aguda, miren cómo varía la diuresis. Va a variar en los días, ¿eh? O sea, de lo que no tenía nada hasta tener 2.5 litros de orina. Como la urea varía, ¿eh? Varía con estos picos que estamos observando, ¿eh? Que a la final puedan ser óptimos o no óptimos, pero vemos que cuando ya trata de recuperarse la función, pues trata de disminuir esta toxemia.
Esto pues se debe comparar con un estado muy importante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, este pequeño estudio pues nos habla grandemente de qué aspectos podrían encontrarse en nuestro túmulo. Observamos pues que hay injurias variables. Fíjense que pese a que en algunos estados hay una injuria, esto es normal por supuesto, ¿ya? Hay una injuria. Mira, si hay una injuria, digamos, parcial, ¿no es cierto? Pero no todos se han dañado. Prácticamente esto, por estado inflamatorio, vamos a ver células reparadoras alrededor, puede recuperarse, pues, a un estado cuasi normal, ¿eh? Pero mientras ha sido más exhaustivo el daño, acá como observamos, ¿no? No solamente ya afecta a nivel tubular, sino también afecta a nivel vascular. Prácticamente se genera, pues, una esclerosis, una disregulación. No ha podido repararse un 100%. Esto pues nos llama la atención, pues que toda injuria renal aguda no va a terminar siempre bien, ¿eh? Pero lo peor de este caso es esa contracción, esa esclerosis que va a hacer que oblitere más arterias, bueno, más arteriolas, ¿eh? O capilares, tubulares. Y si oprime o ocluye este capilar, ¿cómo va a quedar la irrigación? O sea, nunca va a recuperar. Imagínense esta célula, a la es una célula. Esto es lo que nos lleva, pues, a esa lesión crónica que hemos estado hablando. Entonces, de todo esto, ¿qué tenemos que nosotros aprender? Que todo proceso de injuria renal aguda, pues, tiene que evaluarse. Algo clásico que quiero contarles es que hay pacientes con síndrome urémico hemolítico. Nosotros evaluamos los riesgos y los factores de mal pronóstico. Un paciente que mientras más daño tenga como este que estamos observando, pues probablemente tenga más chance de poder ingresar a cuidados, digo, a hemodiálisis. Y mientras más tiempo tome en recuperarse, porque ya están dándose cuenta, de acá a acá que se recupere, bien difícil, ¿eh? Pero de acá a acá que se recupere, mientras más tiempo pueda recuperarse, o sea, nuevamente controle la urea y creatinina y lo que es el estado hídrico, pues tiene mejor pronóstico, ¿eh? Es lo mismo que nos indica acá, ¿eh? Sabemos que la célula proximal, pues, es en cierto grado inducido a la activación de este SOX9S. Esta inducción, en cierto grado, nos va a permitir a nosotros que haya una regeneración epitelial. Si esta inducción está mal guiada, pues la regeneración va a estar alterada, no va a haber una adecuada alteración, disculpen, no va a haber una adecuada reparación. Y si es tan exacerbada como podemos observar y se induce la activación de estos otros componentes como es el SNAL y el STWIS, pues esto va a hacer que se induzca más a un estado de fibrosis. Esto por lo menos nos ayuda a explicar pues que estos factores de inducción eh, son variables, ¿eh? Son variables no solamente dependientes del daño específico tubular, ¿no? Sino del estado sistémico que tenga el paciente. Bueno, es lo mismo esto que nos explica y lo que tenemos que hablar, pues, en resumen, es que esta isquemia, porque la isquémica, la clásica que estamos hablando, va a generar lesión endotelial, alteración de estos vasoconstrictores y adhesión leucocitaria, finalmente obstrucción e isquemia. Y esa obstrucción e isquemia, pues, sabemos que va a ir por la vía clásica final asociada a esta isquemia previa, que nos va a conducir a estas lesiones celulares específicas, ¿eh? Que finalmente con los mecanismos moleculares que les indica pueda o no responder pues nuestra célula tubular. El API postrenal, eh, característicamente lo que más importa es el estado agudo. Ahí tenemos toda la relación de la postrenal, pero tenemos esta obstrucción en tres fases. Hay estados en los cuales puede ser tan agudo que en la primera fase, a los 90 minutos, ya se evidencia un aumento del flujo sanguíneo renal
con aumento de la presión ureteral. Cuando ya pasa a fase 2, que es más de la hora y media hasta las 5 horas, ya hay una disminución del flujo sanguíneo renal con disminución de la presión de filtración y esta presión pueda seguir aumentando a nivel ureteral, por si no resolvemos, ¿eh? Si no resolvemos la noxa. Cuando es la fase 5 más de 5, cuando es la fase 3 más de 5 horas, eh, ya esto nos condiciona a un daño ya específico, como es la injuria renal, porque ya va a haber una disminución del flujo sanguíneo y disminución de la presión ureteral, asociado pues a lo que se llama vasoconstricción preglomerular, ¿eh? Acá uno ya va a tener un estado, digamos, de injuria más establecida. Y lo que se espera en cierto grado, si uno resuelve el caso, es pues que esta presión ureteral retrógrada que ha generado, pues mejore a las 24 horas, ¿eh? Y se pueda, si uno mejora esta presión ureteral, mejore a las 24 horas y no quede pues lesión, pero lastimosamente a veces no es así, ¿eh? Podemos tener esta presión que sea persistente, así clásico, chicos, hiperplasias benignas de próstata, en los cuales pues el paciente no, nunca va a acudir a lo que es su control, ni menos se va a operar, va a seguir este rubro. Hay un estado en el cual va a llegar a perder la función tubular y la capacidad de acidificación y concentración que nos da el túbulo, ¿eh? Esto va a generar lo que hemos visto, eh, no necesariamente desde el punto de vista fisiopatológico como la renal, porque este es retrógrado, la presión va a aumentar a nivel del seno, a nivel de los túbulos colectores, después va a ser más retrógrado de los túbulos proximales, igual a nivel de lo que es la cápsula, y eso va a hacer pues que la presión intraglomerular también aumente, por eso es que llega a dañar hasta el glomérulo, lo que es las obstrucciones agudas. Para definir aquí y su clasificación, nosotros tenemos algunos parámetros. Clásicamente, por ejemplo, acá esto es un parámetro que nos da la Organización Mundial de la Salud, la cual pues hay un incremento de 0,3 miligramos por decilitro durante las 48 horas, hay un incremento de 1,5 de la base normal de creatinina que se tenga en los primeros 7 días, o el volumen urinario pues baje menos de 0,5 mililitros por 6 horas. Esto es la definición de la OMS, ¿eh? Se ha dado la definición de aquí también, en la cual agarramos dos parámetros muy importantes, como es lo que es la creatinina, el nivel de creatinina, y lo que es el flujo urinario. Esto tienen que aprendérselo, chicos, por favor. Esto entra en el examen siempre. No obvien. ¿Por qué? Tienen que saber cuántas veces incrementa, tienen que saber clasificar, por si acaso. Si yo estuviera acá una creatinina sérica en estadio 3 y tuviera un volumen urinario en estadio 2, lo que se respeta es el más avanzado, que es aquí 3. Eso es algo para que ustedes también lo apliquen. ¿Ok? O si yo tuviera pues una creatinina en nivel 1, por ejemplo, y de pronto tengo un flujo urinario que está en estadio 3, lo que se respeta es este. O sea, con miras puedes hacer preventivos, ¿eh? Por eso es que se toma en cuenta desde ese punto, cuando hay discordancia en lo que estamos buscando, porque a veces no encuentras lo mismo, ¿eh? En el mismo día. Claro, en su mayoría pues puede estar regulado así, pero no en todos los casos. Al hablar de esto, aquí se encarga dos puntos. ¿Cuál es? Evaluación de creatina y evaluación de flujo. También hay una clasificación más antigua, que es el rifle, por sus siglas, riesgo, injuria, falla, pérdida y en stage kinetics, o sea que es estadio final, ¿eh? Acá, ya también a diferencia de la KIN, tenemos tres parámetros. Uno es la creatinina, otro es la tasa de filtración glomerular y el último es el flujo urinario. Todos estos chicos que están viendo, ustedes tienen que leerlo, por favor, ¿no? Estoy explicando uno por uno. Acá ya riesgo, por ejemplo, incremento de creatinina por 5. O sea, si su basal era de por 1,5, si su basal era 1, tener 1,5 ya es aquí, digo, R de rifle. Y si nuestro flujo urinario disminuye de 0, no es 5 mililitros, es 0,5 mililitros durante las primeras 6 horas, esto en aquí. Disculpen, yo estoy en R de rifle. ¿Ok? Asociado pues a esta tasa que ha caído 25, o sea, si tenía 100 cayó a 75, es aquí. Disculpen, otra vez, rifle, disculpen. Riesgo de rifle, la R de rifle.
Entonces, así es como tienen que tratar de clasificar. Pareciera que fuera el Akin, pero ahí tienen sus características, unas diferencias con el anterior cuadro. Estos dos estados de pérdida y lo que es estadio final, de pérdida es justo el periodo en que ocurre más de 4 semanas, o sea, de un mes a 3 meses es este episodio. Si pasa entre el segundo y tercer mes de persistencia de daño, se le llama pérdida en el rifle. Y eso pues nos da simplemente, o también llamada injuria renal subaguda por otros clasificadores. Eso nos da conciencia de que sí hubo lesión, hay lesión y ha habido pérdida de masa glomerular. Entonces, si yo tengo eso, pues ya me estoy esperando que va a quedar con secuelas de enfermedad renal crónica. Ahora, si hablamos de estadio final, si pasa de los 3 meses, pues ya es enfermedad renal crónica. Comparando ambos, por si acaso, el que más se usa es el rifle, porque tiene riesgo pronóstico, es el más óptimo. El Akin sí es usado también, entonces, pero el que mejor pronóstico, comorbilidad, digo, evaluación de las comorbilidades nos da lo que es el rifle, porque es más usado en cuidados intensivos, a diferencia del Akin. Vean sus características para diferenciar. Lo que tienen que ustedes que aprender es esto, por lo menos. Lo que es lo normal de lo anormal, ¿eh? Entonces, si ustedes sean de lo anormal, van a poder diagnosticar o definir cuál es el flujo urinario o gasto urinario que tiene el paciente. Lo normal de 0,5 a 1 cc, algunos hasta 1,2 dicen, pero bueno, mejor agárrese de este cuadro. ¿Qué es oligoanuria, anuria y poliuria? Para poder calcular el gasto urinario, ¿eh? ¿No se acuerdan? Acá ahí tienen un ejemplo. Paciente pesa 60, orinó 300 mililitros en 5 horas. Pues, para calcular este flujo urinario, lo único que tienen que hacer, ¿qué cosa dice? ¿Qué tienen que hacer? Algo muy simple, chicos, miren. El volumen entre el peso, entre las 5 horas. Nada más. Ese es el flujo urinario. 300 entre 300 entre 5. Conclusión, 1 mililitro por kilogramo por hora. ¿Dónde está este paciente? Está acá. Normal, ¿eh? ¿Ok? No es difícil. Ahora, si tuviera, bueno, mm, lógicamente que este 1 mililitro por kilogramo por hora representa el volumen total, de 1440 mililitros en 24 horas. ¿Ok? Algo característico también que tienen que saber es este cálculo, pero también por peso. Bueno, acá no es por peso, acá es 60 mililitros por hora. Está mal acá. Acá es por hora. Es el flujo urinario que tiene el paciente. Solo sale de esto, pues de 1 mililitro por kilogramo. Si tiene 60 pesa, entonces son 60 mililitros por hora que tiene el paciente. Son los tres modos de calcular el flujo urinario. El volumen horario, el volumen en 24 horas o el volumen por kilogramo por hora de flujo. Esos 3 puntos. Aprendan a reconocerlo para que más o menos aprendan ese aspecto. Fases de ira, como ya le estaba indicando anteriormente, se ha dado toda esta fase. Lo que tienen que entender es de que como es un episodio que aparentemente da en este lapso, este es solamente por estadística, ¿eh? Digamos que esto en los 10 días que se da, que son 7 en la final, como su definición dice, pues podemos pasar por estas fases. Pero estas fases no son estrictamente, digamos, evaluadas o manejadas desde ese punto. ¿Por qué? Porque imaginemos que el paciente ha iniciado injuria renal aguda. Y lastimosamente, como hemos visto en nuestros gráficos, la lesión tubular ha sido intermedia y se trató, se corrigió el fondo de la causa de la injuria renal aguda. Entonces, va a cumplir este episodio, todos estos episodios que estamos viendo. Pero de pronto el paciente tiene un daño, se tenía hipoperfusión, nadie le dio agüita, tenía insuficiencia cardíaca, nadie le dio un vasopresor, tenía infección, nadie lo coberturó con antibióticos. Entonces, a veces estas fases se extienden más, ¿eh? Por eso es que los pacientes pueden llegar a estados subagudos, más de un mes,
de injuria renal no recuperan adecuadamente. Ya vimos por qué. Mucho importa la pérdida tubular. Entonces, acá tenemos la fase prerrenal. Fase de iniciación es bien corto. Si nosotros agarramos en estas fases, podemos evitar o disminuir la lesión en general. Cuando ya fase de extensión, ya es acá por obstrucción, inflamación y coagulopatía, dijimos que hay una lesión a nivel vascular también, ¿cierto? Ya va a tener que caer a esta fase de mantenimiento donde va a tratar de recuperarse nuestra función renal, va a tratar de repararse todo lo que es la lesión. Para finalmente pues entrar a una fase más compleja. Acá en esta fase de mantenimiento, al estar el paciente pues con desdiferenciación, migración y proliferación, frecuentemente el paciente acá en esta fase de mantenimiento no puede, digamos, no cumple las funciones adecuadas, pues nuestra función renal está out. Y al estar out, va a tratar de mejorar en la fase de reparación. Acá recién se da la fase poliúrica. ¿Por qué? Porque al haber una reparación celular tubular, todavía no están especializados para controlar lo que es el líquido. Es por eso que empiezan a exacerbar con lo que es volumen, pero sin concentrar. O sea, tienen un volumen urinario alto, pero con una concentración pues baja. O sea, no depura, en otras palabras, ¿no? Diagnóstico, lo único que tenemos que agarrar es algunos aspectos. Lo más importante, hay que observar pues que si es un estado de injuria renal establecida y esto catalogar si es vascular, glomerular o tubular intersticial. Si fuera vascular, pues el estudio respectivo que necesita para ver vasos. Si es glomerular, la biopsia y serología. Si es tubular intersticial, sabemos que tubular intersticial habla de necrosis tubular. En necrosis tubular tenemos que ver si es que es tóxico o isquémico. Y acá importa la clínica y la bioquímica, ¿eh? Pero esta clínica y bioquímica que a veces muy pocos la sobreentienden, ¿en qué sentido? En que, pues, imagínense un paciente, si lo ven un paciente clínicamente, no van a poder determinar si el paciente tiene injuria renal aguda, a excepción de decir, hoy sí tiene edemas, está reteniendo agua. Es lo máximo que pueden sacar. O tal vez decir, hoy mira, ¿sabes qué? Su presión está tan alta o muy baja. En otras palabras, hipotenso, que no perfunde a nivel renal. Pero lo que más nos vale es este cuadro, ¿eh? Este cuadro en comparativo en lo que es algunos aspectos como es la osmolaridad urinaria, sodio urinaria y el índice de función renal con la fracción excretada de sodio. Si nosotros hacemos esta valoración, ya nos permite diferenciar lo que es la necrosis tubular aguda, ya nos permite cuantificar. ¿Es fácil de hacer? Sí, es fácil de hacer. Dosar es el problema, o sea, casi ningún laboratorio dosa lo que es los electrolitos urinarios, ¿no? O la osmolaridad urinaria, que nos permita a nosotros definir específicamente. Se habla mucho del examen de orina. Lo que ustedes que tienen que tener en cuenta en el examen de orina son dos cosas. Si nosotros tenemos un pH, digamos, alto, o sea, que tienda pues a la alcalinidad, no a la acidez, decimos que nuestro riñón no está acidificando. Y de pronto tenemos una densidad muy baja, menos de 1010, decimos nuestro riñón no está concentrando. Entonces eso por lo menos les ayuda a ustedes en exámenes de laboratorio a determinar que hay una ira prerrenal. Digo, una ira renal. Los marcadores de injuria renal aguda son muchos, varios, los más aceptados al momento. Específicamente estamos hablando de, ¿dónde está acá? Mm, no veo, ahí está, Enegal. Enegal es el más importante, es el estandarizador. Entonces dicta 48 horas antes de lo que es la lesión. El clásico sabemos que es la creatinina, ¿no es cierto? La creatinina es la clásica. Y ahí tenemos muchos más biomarcadores que permiten definir lo que es injuria renal aguda. Tomar en cuenta cuando hay anuria, más que todo se presenta en estados de shock.
o una uropatía obstructiva, o cuadros como les indicaba el síndrome urémico hemolítico, cuadros arteriales severos por una obstrucción o las glomerulopatías rápidamente producidas. La necrosis tubular aguda normalmente es oligúrica y cuando no es oligúrica puede mejorar el cuadro precozmente. Tratamiento, nos quedamos ahí chicos, ¿ok? Ok, doctor. Está bien, doctor. Listo.